Buenos días, bienvenidos a este webinar que vamos a iniciar el día de hoy. Me presento, mi nombre es Romina Herrera, soy la directora de la OTEC, Escuela de Servicios, y hoy estamos iniciando con un ciclo de webinar, que este va a ser el primero, donde queremos abordar con ustedes un tema súper importante que se viene, que es la nueva entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Privada, ¿ya? Sabemos que es un tema que tiene a muchos ahí con muchas dudas y por eso queremos iniciar hoy con este webinar para poder dejar claridad sobre muchos temas referentes a la ley 21.659. ¿Ya? En este caso la vamos a aplicar a a los condominios habitacionales en el caso de los cursos de conserje, que es lo que a ustedes les afecta. Vamos a tratar temas netamente legales, ¿ya? Hoy vamos a hablar solamente de temas relacionados a esta área. La próxima semana vamos a tener un nuevo webinar donde también los vamos a invitar. En este vamos a tratar otros tipos de temas más relacionados al área psicológica, al área de la importancia de la capacitación de nuestros componentes en los edificios, de nuestros elementos, nuestras barreras, en muchos casos que son las primeras, en el caso de los conserjes. Emilio es director legal de CIAL Abogados, también es asesor legal de Castor, él es experto en todos estos temas de seguridad también, de leyes, así que vamos a iniciar. Vamos a conversar un poco sobre esto, vamos a hablar algunas cuestiones más bien generales primero, ¿ya? Y luego de analizar esas cosas generales o hacer una pequeña revisión de estos temas generales, tratar de orientarnos específicamente a la situación del condominio, ¿ya? Dentro de esto, acá para poder adentrarnos en lo que es esta ley, y porque ya me imagino que hay algunas dudas, ¿qué es esta ley de seguridad privada, ley 21.659? Como en casi todo orden de cosas, cuando se requiere profesionalizar algunas actividades, se dictan algunos cuerpos normativos con mayor o menor precisión y a veces con mayor o menor solución, pero se dictan estas leyes y estos reglamentos que nos permiten adecuar ciertas actividades. Y acá una actividad súper relevante tiene que ver con la seguridad privada. ¿Para qué? Para que de alguna manera eh, orientar todos los aspectos de seguridad privada hacia un rol más de apoyo a la seguridad pública. O sea, lo que está haciendo acá el Estado, de alguna manera, es decir, ok, si voy a exigir o voy a permitir que existan sistemas de seguridad privada, que distintas empresas mantengan estos servicios de seguridad privada y los voy a profesionalizar un poco, también quiero que sean coadyuvantes del proceso de la seguridad pública, que es lo que me corresponde a mí como Estado, ¿ya? Eh, Así que eh, tenemos un doble efecto. Por un lado, queremos ayudar a todas las empresas e instituciones privadas o públicas a que mantengan un sistema de seguridad profesional adecuado, ¿ya? A los tiempos que tenemos hoy también, con distintas graduaciones, pero además quiero que me ayuden a mantener la seguridad pública. Entonces hay obligaciones que de alguna manera apuntan a una cosa y otras que apuntan a la otra, ¿ya? ¿Cuáles son para poder nosotros entender entonces, cuáles son las actividades o funciones de seguridad privada? ¿Ya? Y acá la verdad es que la ley tiene algunas definiciones que ya nos van ayudando, ¿ya? La ley parte diciendo que esta ley regula la seguridad privada y que entiende por seguridad privada el conjunto de actividades o medidas de carácter preventivas, coadyuvantes, aquí está lo que yo les estaba comentando, y complementarias de la seguridad pública. O sea, entendemos que la seguridad es un asunto público, ¿ya? La protección, la defensa de los derechos de los particulares es un asunto público, ¿ya? Pero entendemos que acaba de existir esto, medidas de carácter preventivas, coadyuvantes y complementarias de esta seguridad pública que pueden ejercer privados, ¿ya? Y que están destinadas ¿a qué? A la protección de personas, primero, a la protección de bienes, a la protección de procesos productivos.
¿Dónde? Desarrolladas en áreas determinadas. Esto es importante porque no se trata de tener una policía paralela, no se trata de tener, eh, esto no estamos hablando de carabineros ni de los guardias municipales necesariamente, estamos hablando de sistemas de seguridad que como son privados se van a circunscribir a empresas particulares o a áreas determinadas, ¿ya? Y que van a ser realizados por personas naturales o jurídicas de derecho privado debidamente autorizados en la forma que señala la ley y el reglamento. Entonces, ahí está el primer elemento, ¿ya? Luego, la ley nos dice, no con tanta precisión, lamentablemente, pero la ley nos dice qué voy a entender especialmente por actividades de seguridad privada. Y ahí nos dice, también esto está en la ley, dice, primero, vigilancia, protección y seguridad de establecimientos, sucursales, lugares, faenas, eventos, tanto públicos como privados, y de las personas o bienes que puedan encontrarse en ellos. ¿Ya? Este es el concepto que más nos va a servir y que más tenemos que tener en mente en este momento. ¿Ya? Es una actividad de seguridad privada la vigilancia, protección y seguridad de establecimientos, sucursales, lugares, faenas y eventos incluso. También dice que son actividades de seguridad privada, la custodia y el transporte de valores, ¿ya? Lo que hace Prosegur y estas empresas de transporte de valores, principalmente de Emilio, apoyo disculpa, bancario. no avanza la PP. No, si estamos hablando del punto uno, ¿ya? Ah, ok. Esto estamos hablando de cuáles son las actividades o funciones de seguridad privada. Eh, Habla del depósito, custodia, transporte y distribución de objetos también, y cualquier otra actividad de carácter preventivo. Entonces, la ley ahí nos está diciendo, mire, esto yo entiendo que son actividades o funciones de seguridad privada. Y luego nos complementa más aún, dice también, entiendo que parte de esto es la instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos, así como formación y capacitación, etcétera. Entonces, todas estas áreas, o sea, o todos estos elementos que estamos mencionando, son elementos que influyen en la seguridad privada y, por supuesto, son útiles para coadyuvar al proceso de seguridad pública. ¿Ya? Si ejecutamos actividades relacionadas con esto, deberíamos entender que estamos ejecutando actividades de seguridad privada. Lamentablemente son normas un poquito amplias, no nos permite definirlo con tanta claridad a veces, pero es el marco desde donde empezamos, ¿ya? Y acá, por supuesto, va a tener mucha importancia lo que vamos a hablar en un par de segundos más. Luego, un segundo aspecto que yo quiero destacar, que es lo que aparece acá, es que se incorporan entidades obligadas a contar con un sistema de seguridad privada. O sea, no todas las entidades públicas o privadas van a estar obligadas a contar con un sistema de seguridad privada. ¿Ya? Además, entendemos que hay distintas graduaciones de sistemas de seguridad privada, hay unos más complejos y otros más simples. Eh, ¿Quién va a determinar cuáles son las entidades obligadas? Lo primero que dice la ley es que hay algunas que sí o sí van a formar parte de esto. ¿Cuáles? El transporte de valores, las actividades bancarias, y habla de las bencineras, de las empresas de expendio de combustibles también, porque manejan mucho dinero, entonces las entiende desde ya incorporadas como entidades obligadas. Pero luego dice que va a ser la Subsecretaría de Prevención del Delito la que por resolución exenta va a poder incorporar obligatoriamente otras entidades como obligadas a contar con un sistema de seguridad privada. ¿Qué importancia tiene esto? ¿O cuál es la utilidad de que haya o no haya entidades obligadas? Las obligadas van a tener que sí o sí contar con un sistema de seguridad privada y con un sistema de seguridad privada importante. ¿Ya? No obstante, y aquí lo remarco, hay una extensión voluntaria. Cualquier actividad puede pedirle a la Subsecretaría de Prevención del Delito que la califique como una entidad obligada. ¿Ya? Eh, ¿Tiene sentido ser una entidad obligada? Depende del nivel de seguridad que se quiera tener para las actividades productivas propias. ¿Por qué?
Porque si yo quiero tener guardias de seguridad con armamento, necesariamente tengo que ser calificada de una actividad de riesgo alto. ¿Ya? Y aquí aparece el concepto fundamental que tengo acá incorporado en la PPT, que dice concepto fundamental, el nivel de riesgo que conlleva la actividad. Está silenciado, Emilio. Sí, ahí acabo de Ah, ya. reactivar el audio, Sí, ya. ya. Esto, esto, en definitiva, dice, estas empresas obligadas van a contar con un sistema de seguridad privada. Voluntariamente cualquier empresa puede pedir que la incorpore yo como entidad obligada, ¿ya? Las que no sean entidades obligadas van a tener que pedir autorización para contar con sistemas de seguridad privada, ¿ya? Y esta autorización la entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito, siempre hablando de este concepto fundamental, el nivel de riesgo. ¿Y por qué es fundamental este concepto? Porque la ley entiende que van a haber niveles de riesgo y criterios, y esto los tiene que establecer también la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eh, y estos niveles de riesgo tienen que ver con diversos factores, que esto no tiene mucho sentido que lo analicemos, pero que tiene que ver básicamente con cuáles son las funciones que se realizan, si son servicios de utilidad pública o estratégica, dónde están localizados los establecimientos, cuáles son las características de funcionamiento, actividades que se desarrollen. Probablemente acá van a entrar los malls, probablemente van a entrar algunas industrias de esa naturaleza donde existe posibilidad de que se produzcan delitos, ¿ya? Cuánta concurrencia de público, monto de transacciones, etcétera, horarios de funcionamiento. O sea, van a haber muchas cuestiones que van a ser calificadas directamente, ¿ya? Eh, Siempre considerando este nivel de riesgo, ¿ya? Y debemos pensar que si ya tenemos a la ley diciendo, por ejemplo, que las empresas de venta de combustible son empresas de alto riesgo, es muy probable que otras empresas que manejen cuestiones similares también vayan a ser consideradas de alto riesgo. Eh, Esto genera cosas a favor y cosas que hay que asumir con más, con cierta dificultad, porque por un lado tú dices, fantástico, si soy una empresa que obligada voy a poder mantener guardias de seguridad, incluso armados, ¿ya? Vigilantes privados más que guardias de seguridad. Pero por otro lado, hay una serie de obligaciones que implican, por ejemplo, tener que realizar estudios de seguridad privada, presentar y renovar esos estudios de seguridad privada. Esos estudios van a tener vigencia de 4 años o 2 en el caso de las entidades de mayor riesgo, deben ser aprobados por la subsecretaría, o sea, hay mucha obligación relacionada, ¿ya? Acá aparece con fuerza esto, rol de la subsecretaría de la prevención del delito, prácticamente todo, ¿ya? O sea, la Subsecretaría de Prevención del Delito va a autorizar, va a regular, va a supervigilar, va a controlar, va a hacer todo, ¿ya? Eh, ¿Qué significa esto? O en qué se traduce en la práctica? En que a la Subsecretaría de Prevención del Delito vamos a tener que pedir, presentarle los estudios de seguridad privada, y nos va a fiscalizar, va a tener que definir quiénes son las personas autorizadas para desempeñarse como vigilantes privados, guardias de seguridad, nocheros, etcétera. Va a autorizar el contenido de los cursos que se van a impartir de formación y perfeccionamiento, va a autorizar el tipo de elementos de protección para los guardias que no ocupen armas o el tipo de armamento que van a poder utilizar. O sea, todo va a pasar por las directrices que otorgue la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? Eh, por lo tanto, adquiere un rol fundamental. Y eh, luego aparece como cuestión importante también en la ley esto. ¿Quiénes son las personas que van a prestar servicios en materia de seguridad privada? ¿Ya? Y acá es donde empiezan las innovaciones que nos empiezan a afectar a los condominios, porque se establecen distintos tipos o intensidades o grados de personas involucradas en la seguridad privada. Obviamente no todas van a ser relevantes para nosotros al menos. Eh, ¿Por qué? Porque la ley entonces entiende que hay medidas de seguridad que se pueden adoptar y hay sistemas de vigilancia privada como una cuestión mayor. Y dentro de los sistemas de vigilancia privada
establece el máximo, o sea, la necesidad de contar con organismos de seguridad interna, recursos tecnológicos, materiales, estudios de seguridad, etcétera, y contar con jefe de seguridad, contar con encargado de seguridad, contar con probablemente un encargado de armas, vigilantes, encargado de vigilantes, contar con vigilantes privados, con guardias de seguridad, con porteros, nocheros, etcétera. Pero respecto de otras industrias no obligadas o de menor riesgo, vamos a solamente vincularnos con algunas de estas personas. ¿Ya? No es necesario tener un jefe de seguridad si yo no tengo un sistema complejo de seguridad. Si solamente voy a tener un par de guardias que van a ir rotando, no necesariamente voy a necesitar un jefe de seguridad, simplemente voy a tener que pedir que me autoricen una directiva de funcionamiento simple. ¿Ya? Eh, el jefe de seguridad es de carácter complejo para los sistemas de seguridad privada de riesgo alto. ¿Ya? Está regulado, está tremendamente regulado esto en el reglamento más que en la ley. ¿Ah? El reglamento dice quiénes son, qué hacen, en general cuál va a ser su forma de funcionamiento y quiénes deben tener un jefe de seguridad privada. Este jefe va a ser el director del sistema de seguridad privada. ¿Ya? No nos es tan relevante a nosotros. Luego están los vigilantes privados. Tampoco necesariamente va a ser relevante para nosotros que nos involucramos en condominios, ¿cierto? Ustedes en la gestión de los condominios, nosotros en el aspecto legal, pero que nos involucramos dentro. Porque el vigilante privado hoy tiene un carácter relacionado con alto nivel de exigencia y donde el vigilante privado es una persona autorizada para portar armas. Por lo tanto, eh, eh, ellos, de hecho la ley habla y el reglamento habla de personas que están aptas para realizar labores de protección de personas y de bienes dentro de recintos o áreas determinadas, autorizadas para portar armas. O sea, ese es su apellido, ¿ya? Además de contar con credencial, con uniforme, etc. Eh, nuevamente voy a traer como ejemplo porque es fácil identificarlo el caso de las empresas de transporte de valores. Ellos van a contar con vigilantes privados, ¿ya? No guardias de seguridad, vigilantes privados. Otras industrias podrán estar en la necesidad de contar con lo mismo, pero es tremendamente estricta la ley en cuáles son las exigencias en términos de cursos de formación, perfeccionamiento, los baja de 4 a 2 años, o sea, ellos cada 2 años van a tener que mantenerse actualizados, etcétera, ¿ya? Y luego ya empiezan cuestiones más relevantes para nosotros, el guardia de seguridad, ¿ya? Que la ley define que es aquel que sin ser vigilante privado, o sea, no tiene ese carácter, pero otorga personalmente protección a personas y bienes dentro de un recinto o área determinada y previamente delimitada. O sea, eh, básicamente no va a tener la posibilidad de portar armas, pero sí es una persona que coadyuva en el proceso de protección de personas y bienes en áreas determinadas o en un recinto determinado. ¿Ya? Este guardia de seguridad, ¿ya? Debe contar necesariamente, y acá empiezan ya cuestiones bien específicas, ¿ya? Debe contar con una serie de requisitos, y estos requisitos están señalados en la ley, y tiene que ver con sus características personales, primero, ¿ya? O sea, ¿qué le vamos a exigir a nivel personal a un guardia de seguridad? Cumplir con los requisitos que acá los señala el artículo 46 de la ley y que principalmente son, algunos muy simples, otros más complejos, ser mayor de edad, tener condiciones, esto es importante, condiciones físicas y psíquicas compatibles con las labores que deben desempeñar. Son guardias de seguridad, debe ser una persona físicamente apta. No estamos hablando de edad, pero sí estamos hablando de ser físicamente apto para desempeñar labores compatibles con la seguridad privada, ¿ya? Eh, por lo menos tener educación media o equivalente, no haber sido condenado por crimen o simple delito, o sea, vamos a necesitar certificados de antecedentes penales, no haber sido condenado por actos de violencia intrafamiliar,
no haber sido acusado, ni siquiera condenado, acusado por ley de control de armas, ley de drogas, por ley de conductas terroristas, eh, por algunos delitos específicos, ya como delitos de homicidio, violación, etcétera, que están en el Código Penal. Si pertenecieron a las Fuerzas Armadas de orden o seguridad o gendarmería, no haber sido dados de baja por sanciones o medidas disciplinarias, ¿ya? O sea, empiezan a entrar exigencias bastante fuertes. Las nombro acá en guardia de seguridad porque están señaladas, pero también se aplica para otros como los nocheros, ¿ya? Son exigencias importantes algunas, ¿ya? Y va a requerir el despliegue de estar constantemente pidiendo y renovando información acerca de no ser condenado por delitos, cuáles son, de qué manera se están cumpliendo estas cualidades que exige la ley, ¿ya? Así que no es menor esto, no es menor. Y dentro de esto, por supuesto, están las exigencias de contar con cursos especializados. ¿Ya? Estos cursos especializados son distintos en horas y en contenido para cada tipo de personas, pero debe cumplirse con cada uno de ellos. Un poco de esto lo refiere la ley y el reglamento, pero también va a haber mucho de esto orientado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Ya? Deben aprobarse los cursos de capacitación que correspondan y después mantenerse los cursos de perfeccionamiento o de especialidad. ¿Ya? Entonces, no solo es tener el curso previo, sino que con el tiempo mantener estos cursos. En el caso de extranjeros, muy importante, deben ser extranjeros con residencia definitiva en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, hay que cumplir con la ley de migración en ese sentido. Bien, esto eh, que se exige respecto de los guardias de seguridad eh, implica también, de hecho, cosas relevantes, 4 años de vigencia. Las acreditaciones tienen 4 años de vigencia, pero hay que mantenerlas. Y el tipo de cursos, ¿ya? Y las condiciones mínimas que deben tener esos cursos, ya algo de esto señala el reglamento principalmente respecto de capacitaciones y especializaciones. ¿Ya? Y refiere los cursos de formación, refiere los cursos de perfeccionamiento y refiere algo del contenido mínimo que deben tener estos en términos de respeto de los derechos humanos, en términos eh, en términos de conocimiento de normativa penal, etcétera. O sea, hay algunas cosas que deben ser complementadas, pero ya de alguna manera nos está diciendo la ley, nos está diciendo el reglamento, que van a tener nociones de aspectos relevantes ya para su función. En cuanto a los porteros, nocheros, rondines, artículo 55 de la ley dice que estos para el ejercicio de sus funciones, cuando cumplan funciones de seguridad privada, deben tener la capacitación especializada, que es diferente de la de los guardias de seguridad, o sea, es de menor entidad y es de menor cantidad de horas, ¿ya? En consideración a la naturaleza de su función y al riesgo de sus funciones, y también los empleadores deberán contratar el seguro de vida a su favor, y aquí está la polémica, ¿cierto? Cuando dice la ley, en el caso de los conserjes, podrán someterse voluntariamente a este régimen si es que desempeñan funciones de seguridad. ¿Ya? Vamos a hablar de esta frase en extenso, pero ya nos genera una duda, ¿cierto? Nos genera un problema, porque nos dice, bueno, eh, ¿es obligatorio o no es obligatorio? ¿Cuándo van a ejercer labores de seguridad? ¿Ya? Los conserjes o los nocheros. ¿Cuándo sí y cuándo no? Y acá recordemos lo primero que conversamos. ¿Ya? ¿Cuándo hay funciones de seguridad privada? Eh, el tener circuitos cerrados de televisión y tener que estar revisándolos, interpretándolos, ya pareciera irnos indicando que se trata de actividades de seguridad privada. La protección de condominios parece indicarnos que se trata de sistemas de seguridad privada. Entonces, eh, más que sistemas de medidas de protección de personas, de bienes, que son actividades de seguridad privada. Entonces, acá empiezan los problemas respecto de cómo interpretar este tipo de normas, ¿ya?
Eh, pero está así en la ley, ¿ya? Eh, el reglamento regula con detalle algunas de estas cuestiones, ¿ya? Y el reglamento se refiere con algo de detalle tanto a los guardias de seguridad como a los nocheros, etcétera. Y nos dice que en general los nocheros rondines deben cumplir los mismos requisitos que ya mencioné antes en términos personales, no estar condenados por delitos, ser mayor de edad, en el caso de extranjeros con residencia definitiva, etcétera. Deben contar con la autorización de la Subsecretaría de Prevención del Delito, sí o sí, o sea, deben contar con una credencial y esto requiere aprobación de cursos previos, ¿ya? Requiere mantener nocheros, así como mantener guardias de seguridad, requiere de tener directivas de funcionamiento, y de hecho en el caso de los nocheros son las mismas de los guardias de seguridad, que las directivas básicamente se van a traducir en un verdadero formulario que tiene que ser aprobado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? Y contar con los cursos de capacitación especializada como tanto, insisto, tanto el de formación, que es el primero, como el de perfeccionamiento, ¿ya? Los de perfeccionamiento cada cuatro años. A lo menos deben ser cursos con 30 horas pedagógicas, estos de perfeccionamiento, y los de inicio, estos los de formación, a lo menos 60 horas pedagógicas. Bien, considerando eso, ¿ya? Tener claro como punto extra y complementario que también hay un artículo que habla del operador de sistemas de vigilancia, que lo menciona aparte, pero puede haber un operador remoto o presencial de sistemas de vigilancia y también va a tener que considerarse como un coadyuvante de la seguridad privada, ¿ya? Obligaciones de seguridad privada. Aquí menciono estas cuatro que son relevantes porque el, el guardia de seguridad, el conserje que ejecute labores de seguridad o el nochero que ejecute labores de seguridad tiene, además de la misión interna, ¿cierto? Con la empresa a la que presta servicios, tiene que cumplir algunas cuestiones que tienen más interés externo, como que coordinación con autoridades fiscalizadoras. Y en este sentido, las directivas van a servir para el funcionamiento interno, pero también va a haber directivas de coordinación con fiscalizadores, de estar informando cada vez que se cometa un delito, de poder informar dentro del más breve plazo, ¿cierto? Poder poner a disposición de la autoridad la evidencia que permita establecer los delitos y sus autores. Ya pensemos en robos dentro de los condominios, por ejemplo. ¿Ya? Denunciar penalmente en algunos casos, o sea, va a tener que conocer cómo se hacen las denuncias penales, contactarse con la autoridad, ya sea carabineros o la autoridad fiscalizadora, o ya sea denunciar directamente la comisión de delitos, ¿ya? Respetar y proteger derechos humanos y libertades fundamentales, o sea, ¿a qué va a tener que conocer, por ejemplo, un guardia de seguridad en este sentido? ¿Cómo proceder a una detención? ¿Ya? Si encuentra un delito flagrante, ¿cómo procede a la detención? ¿Ya? ¿Cuáles son los mínimos que debe respetar al momento de una detención? ¿Ya? ¿Con cuánta inmediatez tiene que comunicarse con Carabineros para poder denunciar que acaba de detener en flagrancia? Si no es en flagrancia, ¿puede detener o no puede detener a una persona? Ese tipo de cosas van a tener que formar parte de la estructura teórica con la cual va a tener que manejarse el guardia de seguridad o el nochero o rondín o conserje, ¿ya? Luego tenemos en comunidad. Los condominios pueden contar con guardias de seguridad, ¿ya? Para eso, el artículo 51 de la ley nos dice que cualquier persona puede contratar guardias de seguridad para brindar seguridad a un grupo de viviendas, edificios, conjunto residencial, locales comerciales u otros que por su naturaleza requieran este tipo de servicios. Entonces, ¿puede un condominio tener guardias de seguridad que ya vimos que tienen una posición inferior al vigilante privado, pero que sigue siendo una posición importante y que puede usar elementos de protección, pero no armas letales?
¿ya? Esto también lo va a definir un poco los reglamentos de cuál va a ser el tipo de elementos de protección que va a poder utilizar, pero básicamente van a ser armas no letales, ¿ya? Em, para esto se puede contratar una empresa externa o se puede contratar personal interno, ¿ya? Las empresas externas, por supuesto, van a tener que ser empresas debidamente acreditadas. Y en el caso de contratar personal interno, en realidad en ambos casos, las personas que ejerzan las labores de guardia de seguridad deben estar, por supuesto, comprendidas dentro de las autorizaciones que mencionamos del artículo 46 y tener los cursos de capacitación y etcétera, ¿ya? Así que se puede contar con guardias de seguridad, sí. Y esto pensémoslo sobre todo respecto de aquellos condominios, no solo habitacionales, sino en los cuales se mezcla lo habitacional con lo comercial. Ya todos estos edificios que tienen negocios, que tienen estos edificios donde la mitad es habitacional y la otra mitad se instalan hoteles, pensemos en todo ese tipo de condominios y son condominios que tienen una condición bien mixta, ¿ya? Si la actividad comercial es importante, es abierta a público, o en edificios de oficina, muchas veces donde no pensemos tanto en las oficinas de profesiones liberales, ¿cierto? Que están a puerta cerrada recibiendo público. Muchas veces hay edificios donde tenemos tiendas internas, ¿ya? Tiendas de joyería, tiendas de relojería, etcétera. Bueno, puede ser necesario en algún minuto contar con guardias de seguridad, ¿ya? No descartemos esta necesidad. Esto hay que calificarlo en concreto, con la situación que tenemos en el condominio. Y respecto de porteros, nocheros y rondines, retomando un poco lo que ya estaba señalando, tiene que contar con cursos de capacitación especializada, ¿ya? Formación y perfeccionamiento, duran 4 años. Los de, los de perfeccionamiento, 30 horas pedagógicas, los de formación, 60 horas pedagógicas. El contenido mínimo más o menos lo va definiendo el reglamento, pero requiere también las directrices, aunque son cursos similares a los cursos OS10 y lo que se viene dando, pero va a haber algunas exigencias extra, ¿ya? Y debe contar con seguro de vida. Este seguro de vida lo provee el empleador. No le vamos a traspasar al rondín o al guardia de seguridad la obligación de tener un seguro de vida propio. El guardia de seguridad tiene que acreditarse, tiene que hacer los cursos, acreditarse, y cuando lo contratemos tiene que ser una persona acreditada. Si no es así, podemos contratarlo, pero vamos a tener que nosotros como empresa llevarlo a hacer el curso y acreditarlo en la Subsecretaría de Prevención del Delito, y luego dotarle de este seguro de vida que es de cargo del empleador con las características que también señala el reglamento. Depende si es vigilante privado, si es guardia de seguridad o si es nochero, rondín, cuál va a ser el mínimo de cobertura que va a tener este seguro de vida. Básicamente el seguro de vida se traduce en una cantidad de dinero, ¿cierto? En caso de fallecimiento, ese tipo de cosas van a tener que existir. Eh, Luego, esto respecto del cierto nocheros rondines. Y luego, en el caso de los conserjes y mayordomos, y aquí a lo mejor vamos a empezar ya, permiso que necesito enchufar el computador para no tener inconvenientes. Acá empezamos a revisar ya lo polémico. Y acá a lo mejor vamos a empezar también a conversar un poco más entre todos para ir respondiendo sus dudas. Conserje y mayordomos, la ley dice, es voluntaria, ¿ya? Se los leí, dice, en el caso de conserjes, no cualquiera, el conserje o el mayordomo que ejerza funciones de seguridad, ¿ya? Como los nocheros y como los rondines, va a, va a poder voluntariamente someterse a estos cursos. Lo cierto es que si el conserje cumple funciones de seguridad, necesita los cursos. Así de simple, ¿ya? La pregunta va a estar orientada a decir cuándo nuestro conserje o el mayordomo van a ejercer labores de seguridad, ¿ya? Porque esto no está definido en la ley,
no está definido en el reglamento. Ojalá en algún momento se ampliara para poder entender de mejor manera en qué caso la ley entiende que esto es así, ¿ya? Pero si ejercen labores de protección de bienes, de protección de personas, pareciera indicar que es necesario contar con este curso. Y la verdad es que para mí siempre va a ser necesario contar con este curso, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque esto de que las personas que realicen labores de conserjes podrán someterse voluntariamente a este régimen en caso en que desempeñen funciones de seguridad, dependiendo la realidad de los condominios que ustedes administran o con los que ustedes se involucren, la verdad es que si uno lo ve en detalle, usualmente empiezan a ejercer labores de seguridad privada. Hoy la mayoría de los edificios está incorporando, por ejemplo, circuitos cerrados de televisión. Está incorporando la necesidad de dotar de más infraestructura o de más capacitación respecto de los robos que se produzcan dentro de los condominios. Ya la cantidad de robos en estacionamientos en algunas comunas ha ido creciendo. O sea, desde el momento en que nuestros conserjes o los nocheros o el mayordomo requieren estar vigilando cámaras, requieren estar dando vuelta en estacionamiento, requieren estar ejecutando labores de identificación, de protección de datos personales, empiezan a ser personas que coadyuvan en un sistema de protección de seguridad privada. ¿Ya? Entonces, esta voluntariedad de la ley, a mí me parece que hay que matizarla bastante con la realidad de los condominios hoy. ¿Ya? Sobre todo en las comunas más complejas donde se producen mayor cantidad de asaltos o mayor cantidad de robos, eh, y es necesario, y sobre todo en condominios donde hay o son comerciales, ¿cierto? Por propiedad comercial, o donde se mezcla lo habitacional con lo comercial. De hecho, me parece que en ese caso, con mayor razón, debemos decir categóricamente que los conserjes van a necesitar someterse a este sistema. ¿Ya? En el caso habitacional puede ser un poco más relativo, pero cuando empezamos a analizar todos estos detalles y que ustedes conocen la realidad de los condominios mucho mejor que yo incluso, eh, empezamos a entender que sí puede haber cada vez una necesidad mayor de involucrarse en esto. De hecho, la ley habla de porteros, nocheros, rondines u otros de similar carácter, y aquí meto los conserjes, o sea, también entiende que son personas que pueden o no estar involucradas con las actividades de seguridad privada, pero que esto va a depender de la realidad. Una empresa cerrada, vacía en la noche, donde se tiene un nochero que no va a proteger más que el portón de acceso, en principio puede parecernos que no es necesario que cumpla con estas características, pero, pero cuando se produzcan problemas es cuando va a aparecer la necesidad de contar con esto. Si alguien ingresa al edificio en la noche, roba, y resulta que nosotros no teníamos personal, o el personal que había no contaba con cursos, ejercía rondas, no cuenta con sistemas de seguridad privada, ¿quién va a ser el responsable de todas y cada una de las consecuencias negativas que se produzcan? Y entramos a jugar con cuestiones que se van a discutir en algún momento respecto de, bueno, ¿estaba obligado o no a contar con seguridad privada o a contar con cursos de especialización? Eh, si yo hubiera contado con los cursos, ¿podríamos haber tenido mejor respuesta frente a un hecho delictivo o no? ¿Ya? Si ese hecho delictivo generó daño, ¿a quién voy a culpar? Ejemplo práctico. eh, y de hecho me pasa en un edificio que tenemos ahí una denuncia por esto. Entra persona ajena al edificio por el estacionamiento, se individualizan como propietarios, pero con casco, entrando en moto. Eh, y la verdad es que entran fácilmente y después se retiran en dos motos.
Si uno analiza esta situación de fácil ocurrencia, va a poder entender que una mejor capacitación nos podría haber ayudado a controlar la identidad de mejor manera. Eh, Nos podría haber ayudado a vigilar el circuito de televisión y ver, bueno, si estas personas son propietarios, si efectivamente entran, se bajan, estacionan, van a un departamento o si simplemente se ponen a dar vuelta por el estacionamiento. ¿Ya? Un mejor sistema de capacitación nos pudo haber alertado y haber dicho, a ver, esta situación, ¿cómo la controlamos? ¿Ya? Y una vez que ocurre el delito, poder decir, ok, me acabo de dar cuenta que estas personas cometen el delito, no tengo elementos necesariamente para repelerlos, pero sí tengo elementos para denunciar rápidamente. ¿Ya? Y por lo menos, si puedo orientar las cámaras, si tengo el circuito y tengo la posibilidad de orientar cámaras, revisar una patente, etcétera. ¿Ya? Y ahí es donde empieza a jugar. ¿Por qué? Porque después el propietario afectado también va a decir, bueno, si no hay ninguna medida de seguridad, ¿quién es responsable frente a mí? ¿Es responsable la administración? ¿Es responsable el edificio? ¿Ya? Y estas son las preguntas que van a surgir y son los problemas que vamos a analizar después en la operática de la ley. Eh, Quisiera que para eso, y viendo las recomendaciones prácticas, a lo mejor pudiéramos ir desde ya con algunas preguntas o con algún tema. eh, si le pueden dar el audio a los que están conectados para que vayamos, o si dejan preguntas si dejan las preguntas en el, en el chat para que podamos ir conversando un poco Sí, Emilio, las sobre preguntas esto. están en el chat. Romy, ¿estás por allí? ¿Las tienes? Ah, ya. Acá estoy, sí. Emilio, te voy a mencionar algunas preguntas que nos han ido dejando en el chat. Ya, nos dicen, ¿qué implicancia tiene que un conserje que lleva varios años trabajando en esta área y no tiene su educación media completa? Bueno, eso Emilio lo mencionó delante dentro de los Sí. requisitos y lo podemos volver a repetir. Sí, lo mencionamos de nuevo. Básicamente la ley exige que tienen que tener estas características personales, ya ser mayor de edad, etcétera, y dentro de eso habla de tener licencia médica completa. Eh, Es, y acá no se trata de querer dejarlo fuera, a lo mejor a una persona que entendemos que es útil, que sabe de las funciones que tiene que realizar, podemos ayudarlo a completar su educación media y todo, pero va a necesitar cumplir con este requisito. ¿Y por qué esto es importante? Y acá, ojo para los administradores, porque ustedes tienen algunas obligaciones que les impone la ley 21.442. Y dentro de esas obligaciones está el contratar personal. Y si contratamos personal que no es idóneo, el día de mañana ocurre un problema y la guillotina cae sobre el administrador que contrató a una persona que no era idónea. ¿Ya? Entonces, y esto es parte de sus funciones. De hecho, el artículo 20 de la ley 21.442 dice, ¿cierto?, que ustedes tienen que cuidar los bienes de comunes, que ustedes tienen que contratar al personal o despedirlo con autorización del comité, etcétera. Entonces, también pasa a ser una obligación del administrador cómo va a tener que reaccionar frente a esta normativa desde lo laboral eh, con las personas que tenga contratadas. exacto. Acá tengo otra pregunta. ¿Los guardias de un condominio pueden realizar rondas en el exterior del condominio? Súper interesante el contexto, ¿ya? Y aquí es donde empieza a jugar todo lo que estábamos conversando. Para mí sí, ¿ya? Para mí sí, siempre y cuando esa ronda sea perimetral, ¿ya? Lo ideal, y acá van a tener que ustedes a lo mejor este tipo de cosas revisarlas con un consultor de seguridad privada externo, ¿ya? Pero lo ideal siempre es que para la protección, ¿cierto?, el conserje haga sus rondas de manera interna. Pero ante cualquier cuestión que pueda observar o ante cualquier dificultad, puede ser necesario que él efectúe una ronda externa y a mí me parece que sí puede. ¿Ya? Pero insisto, esto hay que calificarlo bien, para esto son las directivas, ojo, para esto son las directivas. ¿Cómo van a tener que actuar estos guardias de seguridad frente, o los conserjes frente a posible necesidad de salir del condominio y revisar cuestiones externas?
¿ya? Para esto, la directiva es fundamental. ¿Cómo va a funcionar? Si al conserje se le ordena estar full pendiente de las cámaras toda la noche, ¿esto ya no serían funciones del conserje? Pueden serlo perfectamente, pero son funciones de un conserje que ejecuta labores de seguridad privada. ¿Por qué? Porque, y de hecho se los mencioné, hay un artículo del reglamento que habla del, si no me equivoco, es el 111, creo que les dije, o por ahí, 110 entonces, que habla de los operadores de cámaras de televigilancia y de alarmas. ¿Ya? En principio uno piensa en esta norma y piensa en las empresas que proveen servicios de alarma y servicios de televigilancia, qué sé yo. Pero si yo tengo un conserje que internamente va a estar revisando sistemas de circuito cerrado de televisión, obviamente es una labor que apunta a la seguridad del condominio y es una labor que vamos a poder calificar de medidas de seguridad privada. Para mí, por lo menos, ese conserje requiere tener cursos de manejo de circuito cerrado de televisión y requiere tener cursos de medidas de seguridad. Si tengo un conserje con contrato de conserje, ¿le puedo hacer un anexo para poder capacitarlo como guardia de seguridad? Sí, por supuesto que sí. El condominio, en un condominio con conserjería, debemos tener directivas de funcionamiento. Esto se menciona, voy a hablar un poquito yo, esto sí se menciona en la ley, en el reglamento. Cualquier institución, ya sea condominio o cualquier institución que trabaja con seguridad privada, debe contar con una directiva de funcionamiento donde nosotros debemos acreditar cómo, cómo se va a desempeñar desde el ámbito del sistema de seguridad y vulnerabilidades mi instalación, que cuento con personal acreditado y cuáles también son los elementos de defensa que yo le voy a entregar, en este caso, a mi guardia, o a mi vigilante o a mi conserje. Todo esto queda detallado en una directiva, que es un documento que lo aprueba. Bueno, hasta el día de hoy aún lo aprueba Carabineros. Cuando pasemos a la nueva ley, recalcar que la nueva ley entra en vigencia el 28 de noviembre, ya pasamos netamente a lo que salga en el manual de la Subsecretaría de Prevención y el Delito. ¿Ya? Sí, complementar que lo que dice Romina es súper importante, pero súper importante, porque la directiva de funcionamiento va a ser aprobada por la subsecretaría. Entonces, esta directiva es la que va a decir cómo tienen que actuar internamente el personal. Y en la medida en que esta directiva se respete, siempre vamos a poder ir salvando responsabilidades. Vamos a poder decir, se hizo todo lo que se tenía que hacer según la directiva. Por otro lado, si la directiva no se cumple, siempre vamos a estar como edificio, vamos a ser responsables frente a cualquier elemento, frente a cualquier situación, porque no seguimos nuestra propia normativa interna. ¿Ya? Entonces, es súper importante la directiva a la que se refiere Romina y efectivamente va a estar muy regulado. Exactamente. Nos preguntan también sobre los turnos 4x4 que tienen los guardias de seguridad. Básicamente dice, el guardia de seguridad califica para que se pueda solicitar resolución de excepción de jornada laboral y que pueda ejercer turnos 4x4. Aquí habla básicamente del acuerdo marco, que es el que se hace ante la inspección del trabajo, Sí. que es un sistema de turnos que tienen en este caso los guardias de seguridad. Y Eh, siempre, y los, siempre lo califica la inspección, así que eso. exactamente. Mm. Sobre los extranjeros trabajando como conserje, nos preguntan. Yo creo Emilio, que lo es metí de fundamental, nuevo. sí, yo creo que es fundamental reiterar lo que ya mencionamos. O sea, los extranjeros, por supuesto, que pueden trabajar como, ya sea como guardias de seguridad o como conserjes o en la labor que sea, pero necesitamos que tengan residencia definitiva en Chile conforme a la ley migratoria. O sea, y esto la verdad es que es una recomendación general. ¿Ya? El aporte de los extranjeros en general es fantástico, pero es súper importante que mantengamos siempre la observancia de la normativa, así de simple. Si tenemos extranjeros ilegales y los contratamos, la verdad es que nos metemos en un tremendo problema. ¿Ya? Esto no hay mucha vuelta que darle. Mientras se cumpla la ley de migración, bienvenido sea a contratar a quien sea que esté calificado. Exacto. Si tenemos conserjes y nos sometemos al sistema de seguridad,
efectuamos el curso, tenemos los seguros, que aprovecho de mencionar que más arriba preguntaban el valor de los seguros, que efectivamente son 132 UFs en el caso de los guardias, porteros, nocheros, rondines y 250 para los vigilantes. Respondiendo a otra pregunta. Ya, acá dice, si tenemos conserje, nos sometemos al sistema de seguridad privada. Vamos al curso. Se compran los seguros, los tenemos como empleador. Debemos tener estudio de seguridad, directiva de seguridad, y debemos tercerizar estos documentos. O sea, directiva siempre. La, la directiva, y lo dijo Romina recién, la directiva siempre, y la directiva está para todos los... Emilio, Ahí se sí, ahí silenció sí, ahí tu sí, audio. ahí sí, sí. Son distintas el tipo de directiva y la información que va a tener la directiva según si el riesgo es alto, si el riesgo es medio, si el riesgo es bajo, si son vigilantes privados, si son guardias, si son nocheros. Van a ser distintas las directivas, pero siempre vamos a tener directiva. Y esa directiva tenemos que hacerla, cada empresa tiene que hacerla. Si la hace internamente o contrata a alguien de afuera, da lo mismo, pero van a tener que contar con ella. El contar con un estudio de seguridad ya es una cosa más compleja y que no necesariamente se le va a exigir a todas las industrias. Y a mí me parece que en el caso de los condominios debería quedar fuera, ¿ah? Porque el Es- estudio de seguridad es una cuestión que habilita para mantener el sistema de seguridad privada de mayor entidad. ¿Ya? Y ahí está exigido. Esto es como cuando uno habla de, oh, ¿quién tiene que hacer los estudios de impacto ambiental? ¿O quién tiene que presentar solamente un informe? Esto va a ser lo mismo, ¿ya? El estudio de seguridad es una cuestión compleja, es una cuestión que está estructurada como algo serio, y esa seriedad se la estamos exigiendo obligatoriamente a las industrias de mayor entidad, las que van a estar obligadas realmente, porque ellos van a tener que contar con la estructura de seguridad completa. Por lo tanto, no necesariamente en el caso de ustedes, y yo creo que no va a ser así, puede cambiar esto, pero yo creo que no, no necesariamente van a necesitar contar con un estudio de seguridad privada. Para eso va a bastar pedir que se apruebe una directiva y que esa directiva esté registrada. Exacto, exactamente. Recuerden que, bueno, la nueva ley, como mencionó Emilio, tiene una escala donde va a evaluar a las entidades por menor, por medio o alto riesgo. Ya, y según eso van a ser las exigencias que les pueden ir pidiendo a a estas instituciones si son obligadas o no. Bueno, dentro de la verdad es que tenemos bastantes preguntas. Yo creo que vamos a armar aquí un buen documento y les vamos a compartir, por eso es importante que nos dejen en el chat. Hay muchos temas también que se están preguntando que los vamos a abordar la próxima semana. Dentro de esos hay varias preguntas que se repiten de qué pasa si yo tengo hoy un agente ya acreditado con la ley actual y el 28 de noviembre que pasamos a la nueva ley, ¿qué pasa con esto? ¿Pierde esa acreditación? Acá No yo sé, puedo, ¿ah? Esa pregunta yo no sé si la podemos responder con tanta facilidad. No sé, Romina, si tú yo tienes más noción ahí del tema de los cursos, cómo va a estar Claro, yo estructurado, pero ahí podría complementar que la ley en sí indica de que todas las personas que están acreditadas hoy en día por el sistema actual van a seguir vigentes sus acreditaciones independiente de que pasemos a un nuevo sistema que es de OS10 de seguridad privada a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Todas estas acreditaciones que se otorgaron en el sistema antiguo van a seguir vigentes hasta el término de su acreditación. ¿Ya? Por lo tanto, si alguien hizo el curso hoy, le va a durar los 3 años, independiente de que pasemos a un nuevo sistema de regularización. De sí, ahí regulación. solo que la nueva ley habla de 4 años y 2 años para mantener las vigencias de los cursos de perfeccionamiento. Ojo, Exacto, o puede ser necesario en algunos casos ejecutar cursos de especialidad. Ojo. exacto. Acá es súper importante aclarar, aclarar como norma general que, a ver, hoy en día nosotros tenemos un curso de conserje. Ya, yo sé que muchos dicen, yo tengo un curso de conserje, dura 32 horas. Ese curso efectivamente ya no va a existir
pero porque pasamos a un nuevo sistema donde se crearon nuevas capacitaciones. En el caso del guardia se siguen manteniendo las cantidades de horas, pero ahora ya no está el curso con el nombre conserje propiamente tal, pasó a llamar portero, nochero, rondín y de similares carácter, donde va a cambiar esta malla curricular por una un poco más profesional y que es la que en estos casos los conserjes que se quieran someter a este sistema es la que van a tener que realizar. ¿Ya? Emilio, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas. En virtud del tiempo no vamos a poder responderlas todas, ¿ya? Pero como nos dejaron acá en el chat, nosotros vamos a crear un documento. Vamos a tratar de abordar todas estas la próxima semana en un siguiente webinar que vamos a tener. Y nuestra intención es siempre mantenerlos súper informados. Esta ley entra en vigencia el 28 de noviembre. Ya vamos a seguir con estos ciclos de webinar porque sabemos que generan muchas dudas, vienen muchos cambios, sobre todo en este caso de los edificios habitacionales, y queremos responderlas todas, ¿ya? Pero claramente en una sesión de No, no, no claro, vamos a poder, se hace no difícil. vamos. Un par de recomendaciones finales para poder ir cerrando y, bueno, si hay un par les voy a dejar también ahí mi correo por si de repente necesitan alguna cosa. Eh, de todas maneras, estamos ahí en internet, nos encuentran, pero un par de recomendaciones finales. Eh, no descarten externalizar el servicio, ¿ya? Puede ser muy útil, ¿ya? Para que en lugar de, sobre todo viendo la realidad de cada uno de sus condominios, que si tenemos la necesidad de contar con guardias de seguridad que son de mayor entidad, que son más complejos, no descarten externalizar el servicio y pensar en empresas externas que van a estar especializadas y que nos van a proveer de personal permanente. Ya, yo creo que la verdad es que el tema funciona, así que no tengo un problema en pensar en eso, ¿ya? Y sean exigentes también, como administradores o como personas vinculadas con los condominios, sean exigentes en pedir los cursos, en hacer un poco obligatorio, según la realidad de cada uno de los condominios, en hacer obligatorio cuál va a ser esto de contar con los cursos, de contar con capacitación, porque las labores de seguridad privada se van a ejercer cada vez con mayor énfasis. Yo creo que son pocas las situaciones de condominios que realmente no van a necesitar ninguna actividad de seguridad privada y solamente van a necesitar control, incluso un control externo, ¿ya? Cumplan con mantenerlos seguros si es que van a tener personal interno, porque también está la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿ya? Y si no vamos a contar con esto, bueno, que haya autorización del comité, ¿ya? Que el comité sea informado y que el comité nos autorice o diga que no vamos a contar con personal de seguridad privada, sobre todo si tenemos negocios dentro de los condominios. Entonces, eh, yo creo que externalizar cuando necesitamos, sobre todo en esta primera etapa, cuando necesitamos tener guardias de seguridad, externalizar es una buena alternativa, sean exigentes con el personal, ¿ya? Eh, Pidan que se actualicen las documentaciones que se tienen que actualizar, no olviden que son varias las leyes que establecen tipos de delitos que no pueden ser cometidas por las personas que trabajan en seguridad privada, entonces también ser exigentes con pedir esta documentación, ¿ya? Y de esa manera vamos por lo menos salvando la responsabilidad de cada uno de ustedes y ejecutando una mejor labor, ¿ya? Así que, bueno, ánimo, estos son temas que están empezando, va a haber algunas diferencias todavía, pero hay que de todas maneras tomarlo con alta seriedad. Exacto. Nosotros como TEC vamos a seguir manteniéndolos informados de todos los cambios que vengan. Vuelvo a recalcar, esta es una ley que entra en vigencia el 28 de noviembre. Ahora quienes van a estar a cargo es la Subsecretaría de Prevención y el Delito, ¿ya? Pero falta todavía, falta que saquen manual, falta que den algunas instrucciones. Efectivamente, acá preguntan si es que nosotros como TEC vamos a tener estos cursos. Sí, vamos a tener todo el curso de portero, nochero rondín, de circuito cerrado de televisión, todo lo que indica la nueva ley, ¿ya? Hoy en día no lo podemos ofrecer porque entramos en vigencia el 28 de noviembre y estamos esperando aún las directrices por parte de la subsecretaría en cuanto a la distribución de mallas y el manual propiamente,
¿ya? Antes de terminar, Emilio, muchas gracias. Muchas gracias. Esta grabación va a ser compartida a los correos electrónicos de cada uno. También las vamos a compartir en YouTube. No nos queremos ir antes sin dejar los invitados al próximo webinar, que es el próximo martes a las 9:30. En este mismo enlace ustedes se van a poder conectar. Tenemos a Israel acá, Israel Rojas, él es psicólogo. Israel, si tú nos podrías dar un pequeño feedback de lo que vamos a tratar la próxima semana, que son temas súper importantes también en la ley de seguridad privada aplicada a los edificios habitacionales corporativos. Israel, no te escucho, no se escucha. Aló, aló, aló. Ahora sí, perfecto. Sí, Danos un bueno, feedback. primero, se escucha bien. Primero, antes que todo, agradecerle de verdad la participación a todos. Están todos muy entusiasmados, con muchas dudas. Yo creo que cuando hay estos tipos de cambios, a todos les salta así, oye, ¿qué va a pasar? Y empiezan a pasar cosas con cada uno de nosotros. Así que también un tremendo aplauso y felicitaciones a Emilio. Yo creo que si tuviéramos que contestar dudas, pasaríamos toda la mañana y parte de la tarde, porque esto pasa con los cambios. Los quiero dejar invitados, vamos a seguir trabajando en el tema de los webinars. Yo soy psicólogo, me he especializado en el área organizacional y lo que vamos a tratar ya son más temas relacionados a lo social, ¿ya? ¿Qué pasa con nosotros con estos cambios? Con el miedo, con la inseguridad, con los conserjes que están en la primera línea, porque son los que están dando la cara, ¿ya? Pero ellos son los que están dando la cara al público, lo que está pasando ahí, la expectativa de los residentes, qué pasa con la empresa, porque esto también significa un número de exigencias emocionales también por parte de todos los que están, porque no solamente afecta, digamos, al conserje como tal, sino que al lugar, a los lugares donde van a trabajar. Así que quedan cordialmente invitados para conversar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un conserje, qué significa esto, qué pasa con el miedo, qué pasa con la inseguridad. Hoy en día hemos estado viendo en las noticias cosas horrorosas, ¿no? Y tampoco las podemos dejar fuera. Así que quedan cordialmente invitados para abordar estos temas con mayor profundidad el próximo martes a las 9:30. Eso, Israel, muchas Miércoles, el gracias. Bien, próximo miércoles. interesante. Próximo Oye, re miércoles. interesante eso. Así que muchas gracias por la invitación de todas maneras. Me despido. Gracias a Romina, gracias a Castor y gracias a todos los participantes, porque la verdad es que motiva harto tener una concurrencia alta. Y bueno, seguir la próxima semana también es re interesante el tema. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Eso, Emilio, muchas gracias. Nosotros como Tecle agradecemos a todos haber participado. Súper importante, nosotros buscamos con este ciclo de webinar ayudarlos desde la parte legal, que es lo que hizo Emilio hoy día, y también queremos ayudarlos desde la parte social. Muchas implicancias de qué le puede pasar a mi conserje si no recibe capacitación, en base también a lo que indica la ley Karim, que me salieron muchas preguntas hoy que vamos a abordar también la próxima semana respecto a las funciones que de verdad está cumpliendo mi conserje en el edificio. ¿Ya? Y por último, recordarles que esto va a ser compartido por nuestro canal de YouTube, se va a también enviar a los correos electrónicos. Todas las dudas que nos dejaron son súper importantes, van a ser abordadas en próximos ciclos y también van a ser enviadas a ustedes en su gran mayoría para poder responder. Eso es lo que buscamos, responder, aclarar y entregar certeza a lo que dice la ley y también profesionalizar la capacitación y el personal, en este caso en las comunidades. Ya, por último, un mensajito, nosotros como TEC seguimos con el curso de guardia de seguridad activo, tenemos uno que empieza ahora en noviembre, también tenemos un curso de piscina que es súper importante ya para los operadores, que habla básicamente de la mantención y a todos quienes están. Hoy acá les va a llegar también por parte de la OTEC un descuento para que puedan capacitar a su personal. Así que eso, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en el webinar que nos mencionó Israel el miércoles a las 9:30.